Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En las últimas semanas, luego de la renuncia de Rebeca Raquel Obando a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, han trascendido una serie de irregularidades con las que venía funcionando ese poder del Estado, situaciones que generan inquietudes sobre en manos de quién estuvo la justicia hondureña en todos estos años. En primera instancia, el Pleno de Magistrados determinó anular los acuerdos a 180 personas nombradas por la expresidenta Rebeca Raquel Obando y a la vez los magistrados le otorgaron al presidente Wagner Vallecillo la facultad de contratar el personal de manera interina. De acuerdo a miembros del Pleno del Poder Judicial, esa decisión la tomaron tras conocer un informe que recomendó una comisión integrada por 5 magistrados. Esto va de la mano a las denuncias que han realizado miembros de la Asociación de Jueces, quienes señalan que la ahora magistrada Rebeca Raquel contrató a personas de su círculo familiar. Además, trasciende que se otorgaron contratos de limpieza a allegados de la ex titular de la Corte, lo que ocasiona malestar en profesionales del derecho y la ciudadanía. La flota vehicular que tenía, hay que ver dónde está la flota vehicular, quiénes eran los que estaban gozando de esos vehículos, porque imagínense, yo pago impuestos, ¿cómo es posible que yo voy a pagar que mis impuestos sean utilizados para que el esposo, el hermano, el tío, la nuera, el yerno anden en vehículos pagados con mis impuestos? Entonces yo creo que allí hay un abuso de autoridad de ella y yo creo que el Ministerio Público también debe tomar cartas en el asunto. Por otra parte, hay quienes ven oportuno que la misma Corte Suprema de Justicia ordene investigaciones contra jueces que han dictado decisiones cuestionables, como otorgar que se defiendan en libertad sujetos vinculados en casos de alto impacto, como el de Corion Inversiones o el de un sujeto en Olancho a quien le otorgaron medidas distintas a la prisión a pesar de estar señalado por posesión ilegal de armas. En ese aspecto también consideran acertadas las sanciones que emitió el Pleno contra varios funcionarios judiciales y que sus expedientes fueran facilitados al Ministerio Público. Analistas expresan que estas decisiones son las mejores y dan una buena imagen a la Corte Suprema de Justicia con su nueva administración, la cual ahora deberá preocuparse porque los próximos nombramientos reúnan los méritos y se respete la experiencia de cada uno de los profesionales. Bien, estamos cerrando la semana, vamos a hablar de varios temas. Salen a la luz más irregularidades cometidas en la Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia de Rebeca Raquel Obando. Es escandaloso la denuncia que se hizo ayer en cuanto a vehículos y guardias que contrataban. Vamos a hablar de esto y otros temas. Conmigo el abogado Carlos Izaguirre, secretario de la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial. Abogado, buenos días. Buenos días, muchas gracias licenciado Valladares por la invitación y buenos días al pueblo hondureño que nos va a ver el día de hoy y en efecto temas muy importantes a discutir el día de hoy. Gracias, el abogado Javier García, es abogado con especialidad en Derecho Procesal, Civil y Mercantil. Abogado. Muy buenos días, licenciado Raúl, un placer estar aquí con usted y déjeme felicitarlo por la capacidad de convocatoria de este gran panel que tiene, porque tiene profesionales de alto nivel. Y para mí es un gusto estar aquí, platicar sobre estos temas importantes, trascendentales, que ocurren en el Poder Judicial y también poder informar a la población un poquito sobre lo que está sucediendo allá adentro. Gracias también al abogado Jaime Rodríguez. Abogado, buenos días. Gracias, Raúl, por la invitación y privilegio estar aquí con los colegas abordando este tema lastimoso y de interés nacional que debe de ser analizado e investigado, ya que de ser ciertas estas
últimas aseveraciones que han trascendido sería algo completamente lastimoso y que tendría que investigarse a profundidad. Bien, culminó ayer el juicio político con la destitución de 4 funcionarios de Libre en el Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué valoraciones tienen de este proceso, abogado Carlos? Muy interesante la aplicación por primera vez en el país sobre el tema del juicio político. Es de entender que este es un tema, como su nombre lo indica, que es político, y son ellos los actores que toman estas decisiones previendo los actos que a futuro pudieran cada uno de los sometidos instar dentro de la Corte Suprema de Justicia a través del amparo o en su caso acceder a los órganos internacionales. Pero nosotros como parte de la judicatura recordemos que tenemos ciertas reservas sobre temas en los cuales no nos podemos pronunciar por adelantar criterios y la vinculación y las prohibiciones que tenemos en los comentarios en algunos casos. Sí, para usted, abogado Javier. Bueno, en primera instancia, ¿verdad? Es cierto lo que dice el abogado Carlos. Primera vez que se logra lo que es la mayoría calificada, que es un número requerido dentro de la ley de juicio político. Esto demuestra que hay un consenso, ¿verdad?, unánime ahí en el Congreso Nacional para llevar a cabo este tipo de procesos. A mi criterio, ¿verdad?, creo que los ejercicios que hemos visto del caso del fiscal Joel Zelaya y en el caso de Mario Morazán, no han verificado ellos, los que forman parte de esa comisión legislativa, primero que todo ser personas que manejen lo que son las técnicas procesales de un interrogatorio, ¿verdad? Por lo que se ve, son personas inexpertas en lo que son en los juicios, en los procesos judiciales. Y otra cosa que yo creo que una persona debe de estar facultado moral y éticamente para poder increpar a otro, ¿verdad? Y en este caso, tienen que tener mucho cuidado los honorables congresistas de que esto no se les vaya a ir de la mano, porque si bien es cierto, está contemplado dentro del ordenamiento jurídico, pero dentro de la elaboración o lo que se lleva a cabo, lo que son estos juicios políticos, pueden darse lo que son violaciones a las garantías constitucionales. Y usted sabe que Honduras es suscriptor de muchos convenios a nivel internacional, ¿verdad? Y esto puede generar repercusiones en contra del Estado de Honduras. Si bien es cierto, si hicieron cosas indebidas, abusaron de la autoridad bajo el cargo que desempeñaban, pero los procedimientos que se deben de llevar ya están marcados dentro de la ley, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos primeros ejercicios nos han dado esta demostración y espero que de aquí en adelante, ¿verdad?, el Congreso Nacional pueda rectificar en esos errores, ellos sepan también escuchar de todos los sectores las críticas, los aportes que se tengan que hacer y mejorar, ¿verdad?, en la conformación de lo que son las comisiones legislativas que van a llevar a cabo, porque ellos mismos han anunciado que se vienen más juicios políticos. ¿Están bien destituidos para usted? Bueno, mire, resulta que estos cargos son de rango constitucional porque son nombrados por el Congreso Nacional. Deben existir lo que son causales, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de una causal, ya están enumeradas en números claustros dentro de la ley, ¿verdad? Y son específicos. Entonces, si a criterio del Congreso Nacional o de quien interpuso la denuncia existe una causal, esta causal debe ser demostrada. ¿Y qué es lo que pasa? Que hasta ahora yo no he visto que se haya demostrado efectivamente una causal. Porque cuando usted invoca una causal, es como por ejemplo cuando va a despedir a una persona justificadamente, usted debe de demostrar la causal, ¿verdad? Entonces, esa causal debe quedar demostrada efectivamente, ¿verdad? ¿Cómo se demuestra? Con prueba, ¿verdad? Y sabemos todos que esa carga de la prueba recae sobre quien propone. Entonces, a mi criterio no se ha llevado bien. Si bien es cierto, como le digo, nosotros, bueno, en mi caso yo no soy juez, no soy quien para juzgar su actuar. Si hicieron cosas indebidas, que se lleven a cabo los procedimientos, ¿verdad? Entonces, deberían ser causales bien demostradas y que sobre todo queden a la luz, porque hay cuestiones que, si bien es cierto, son de conocimiento público, ¿verdad? Como las incomparecencias a una sesión de pleno bajo la modalidad Zoom, todos sabemos que eso pasó, ¿verdad? Pero debe de demostrarse efectivamente que en realidad ahí está la causal comprobada y que existe el motivo fundamentado para que sean destituidos.
Para usted, abogado Jaime Rodríguez. Bueno, hay que tener bien claro que el juicio político como tal tiene su base en una ley que no es nada nuevo, ya tiene más de una década. Hay que tener bien claro de que hay algunos temas que se deben de analizar, se debe de modificar algunos aspectos, pero lo que también no es menos cierto es que el pueblo hondureño debe tener bien claro que un juicio político no se equipara, no es igual a los juicios que normalmente se realizan en los estrados judiciales. Obviamente, lo que ha procurado hacer ambas comisiones nombradas es respetarles el derecho a la defensa que toda persona tiene y que básicamente es lo que a futuro la mayoría de personas tratan de invocar como vulneradas. Creo que en el caso de ayer, de hecho, se le permitió aún más del tiempo programado para que el señor Morazán diese su versión y supuestamente acreditase documental o testificalmente que las imputaciones a él atribuidas no obedecían a la realidad. Lastimosamente, lo que vimos ayer fueron aseveraciones que poco o nada tenía que ver con lo que a él se le atribuía y se centró en hacer un ataque abierto en contra de un diputado y a lo que fue su nombramiento. Creo de que se les ha respetado su derecho. Obviamente hay que tener bien claro que faltó un poco de mejor manejo por parte de las comisiones, ya que la supletoriedad del Código Procesal Civil, y aquí el compañero no me deja mentir que es una persona con vasta experiencia, ambos, se debió de haber aplicado para el tema de los interrogatorios y la evacuación de recusaciones y todo lo que se pretendió argumentar. Pero no es menos cierto que tanto el diputado Mario como la diputada Tania Pinto procuraron tener un manejo correcto de lo que eran estas audiencias. Fueron bastante amplias y en el caso particular hay que tener bien claro que solo la audiencia de ayer llegó prácticamente a su final. La primera audiencia en donde se conoció la versión y el descargo del exfiscal solo compareció ante la comisión y decidió no comparecer ante el pleno de magistrados. Así que hay mucha tela que cortar, por ahí hubo otros que huyeron y prefirieron no expresar lo que era su versión y seguir manejando una temática pues que a todas luces no merece mucha credibilidad, pero es un tema que hay que respetar, es una decisión propia de cada persona que es sometida a este tipo de procesos. Y bueno, hay que ver, lo medular ahora es quién va a ser él o las personas que ocuparán estos cargos. Para hacer la primera experiencia del juicio político, ¿qué puntuación hay de 1 a 10? Se debe de mejorar, se debe de mejorar. Creo que fácilmente un 7 creo que sería una nota aceptable. Hay que tener bien claro de que siempre la primera vez es la más complicada en toda actividad de la vida y de ahí pues se pueden ir y se deben de ir mejorando algunas situaciones, pero lo que no se puede negar es que el derecho de defensa se les pretendió y se les respetó. Si no lo utilizaron de la manera correcta, pues obviamente ya es un tema de cada quien. Tanto el ex fiscal como el ex magistrado son abogados, la experiencia es un tema muy subjetivo de cada quien, pero creo que por ahí hubo algunas cosas que pudieron haber argumentado o manejado de mejor manera. Para usted, su experiencia, Isaíre, ¿qué dice? Uno tiene experiencia en el manejo de las audiencias, tanto cuando se desempeñó como juez y como ahora en órganos colegiados muchos años atrás. Es decir, no podemos exigir a un diputado que no tiene la experiencia dentro de la judicatura como otros profesionales del derecho. Y lo que sí se puede identificar es que en efecto, como dice el abogado Jaime, se les respetó el derecho de defensa, fueron escuchados, se les dio la oportunidad para poderlo realizar y ya cada quien cómo aprovecha los derechos que la ley les confiere. En resumen, le pudiera decir que con los desaciertos que se tuvieron, los principios básicos del derecho a defenderse, a ser escuchado, se garantizaron. Unos decidieron comparecer, otros no. En conclusión, la destitución que sobre ellos se da con la prueba que se tenía, creo que es suficiente. El hecho de no comparecer ante un órgano colegiado, aquellos que tenemos vasta experiencia sabemos que es motivo básico, fundamental para poder destituir a alguien de su cargo. Es decir, se imagina cómo esto operaría en todos los órganos colegiados del país,
dentro del Poder Judicial, que un tribunal de sentencia, que una corte de apelaciones, que una sala dejara de trabajar por la incomparecencia de uno de sus funcionarios. Esto no se nos pasa a nosotros por la cabeza, el hecho de no comparecer. Tenemos bien claro que nuestra función cuando estamos en desacuerdo es señalarla, hacer un voto particular, y con ello se cumplimenta nuestra función. Pero nuestra función no es, como funcionarios públicos, no comparecer a las sesiones de pleno que se tienen. Entonces, creo que con esos elementos básicos la destitución tiene la clara prueba inicial que se requiere para la destitución que ellos sufrieron. ¿Es correcta la destitución? Por los motivos que conocemos públicamente, lo que se llevó a las audiencias de juicio político, creería que sí. ¿Pero usted, Jaime, es correcta? Sí, es más que evidente de que los argumentos que al final pretendió utilizar, en caso de ayer el abogado Morazán, el argumentar de que una audiencia no se puede realizar vía Zoom y dar una serie de aseveraciones muy pobres, a todas luces sabemos que no es valedero. Aquí estoy con profesionales del derecho que ejercen de manera independiente, el abogado Isaguirre pues como magistrado, y sabemos que hay leyes, hay cualquier cantidad de antecedentes de sesiones que se realizan básicamente en el Poder Judicial sin ningún problema vía Zoom. En lo particular, yo he estado en cualquier cantidad de audiencia vía Zoom y eso no es motivo de ninguna ilegalidad y los colegas no me van a dejar mentir. Así que decir de que eso no está reglamentado se vio muy mal. Hay aseveraciones que tal vez cuando se dice ante un público reservado sin mayor escolaridad, pues lo podrían creer. Pero hacer ese tipo de aseveraciones en público y sabiendo de que habemos una gran cantidad de hondureños que estábamos al pendiente de las incidencias que terminaron después de las 11 de la noche, quedó en muy mal predicado el ex magistrado. Y otro tipo de aseveraciones que solo el expresarlas sin tener un respaldo suficiente, poco o nada le abonó y creo que el despido es más que evidente. Obviamente, ese despido del cargo no se puede equiparar a lo que es un trámite en los juzgados en materia laboral. Eso hay que tenerlo bien claro porque este tipo de juicio político es un híbrido en donde concurren varias áreas a conocer, a tratar y es ahí donde creo que se debe de mejorar. Creo que también los miembros de las comisiones, por ahí hasta se mencionó a una de ellas que no hizo su mejor análisis o un estudio o preguntar sobre cómo debía de ser su accionar en este tipo de audiencias. Hacia futuro, Marlon Ochoa abandonó el país. ¿Qué va a pasar? Bueno, esa es una decisión muy particular. Creo que quedó evidenciado que al final terminó huyendo después de que tenía un accionar misógeno, después de que era un tipo altanero, ya al no estar en el poder, ya su accionar ya cambió. Y por ahí posteó unas aseveraciones que hubiese sido interesante que las hubiese manifestado y respaldado con documentos, con testigos en audiencia en el Congreso. Pero postear algo que inclusive se lo puede redactar otra persona, poco o nada se le debe de dar de importancia. Ayer era el momento, o en estos días era el momento para que él fuese y demostrase que esa narrativa de él y de todas las personas que fueron sometidas a este tipo de audiencias tenía una base, tenía un fundamento, pero quedó evidenciado de que hubo quienes prefirieron no someterse a lo que era una exhibida que les iban a dar con las pruebas y con las denuncias que habían y mejor renunciaron. Y eso es lo que queda en evidencia, que hay muchas cosas que obviamente ninguno de nosotros sabemos, pero que tal vez a nivel del Congreso Nacional ya se manejan y las personas que fueron señaladas, en su gran mayoría prefirieron no presentarse. Y en el caso del exfiscal, solo decidió estar ante los miembros de la comisión, no ante el Pleno. Repito, es una decisión muy particular. En el caso de la ex magistrada presidenta, prefirió ceder la presidencia de un poder del Estado y no ser sometida a lo que eran las denuncias de hechos o actos supuestamente incorrectos, que eso pues quedará en el ambiente. ¿Qué habrá sido? ¿Qué es lo que supuestamente se le podría estar atribuyendo a la ex magistrada presidenta? ¿Qué procede ahora con el nombramiento de los sustitutos? Ahí el detalle, ese es
Ese es el gran problema. Obviamente, por ahí vimos ayer que ya el accionar de la bancada de Libre fue más suave, más sutil. Creería que ya hay algún tipo de avance, de algún tipo de pláticas en relación a él o las personas que van a ocupar estos cargos. Porque básicamente aquí el cargo del señor Marlon y del señor Morazán son los que están a la expectativa si serán abordados por alguien de filiación del PINU, de la Democracia Cristiana, o si se le va a seguir dando la oportunidad a que Libre proponga a alguien de su filiación. Creo que ahí es donde está ahorita el enredo desde el punto de vista político. Abogado García. Licenciado Raúl, bueno, antes de pasar a ese tema que viene ahora con esas vacantes que se encuentran ahí, es importante mencionar, ojo, lo aclaro, no es en defensa de ninguno de los que se le ha hecho ningún juicio, porque yo no soy quien, no soy su defensor, pero es importante, como le decía en mi comparecencia anterior, que no se vea esa clara intención de que cuando se le va a aplicar a un juicio político, como crónica de una muerte anunciada, lo que viene es una destitución del cargo. Porque cuando uno se enfrenta a un juicio, ¿verdad? El abogado Jaime, que es abogado defensor, ¿verdad? Con muy buen suceso en los tribunales de justicia, uno sabe que cuando va a un proceso, uno tiene que presentar todos sus argumentos de defensa, ¿verdad? Entonces, es importante, y esto que sirva como aporte al Congreso Nacional, ¿verdad? Porque también lo hablamos desde la academia, que no se perciba eso, ¿verdad? Ese matiz de odio o de tratar de liberar rencillas dentro de lo que es un juicio político. Porque si bien es cierto, no es algo que se va a llevar como en un tribunal de justicia, pero tampoco tiene que ser una acusación a ultranza, ¿verdad? Que el que investiga es el que lo va a juzgar. Que se mire esa oportunidad siempre en donde se le otorgan sus derechos y garantías. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué se viene ahora? Como le mencionaba, le corresponde al Congreso Nacional cubrir estas vacantes, ¿verdad? Entonces, aquí de todos es conocido que existen arreglos y componentes entre las distintas bancadas, ¿verdad? Al momento de nombrar estos cargos, entonces habría que ver hasta qué punto Libertad de Refundación va a ceder, porque recordemos que los dos son de filiación del Partido Libre, entonces hasta qué punto va a ceder para que pueda considerarse una posible proposición, porque ya sabemos que el Partido Nacional tiene una mayoría absoluta en el Congreso Nacional, en conjunto con la bancada del Partido Liberal, entonces difícilmente ellos van a poder ceder, ¿verdad? Posiblemente ellos podrían tener la oportunidad de tener el control, ¿verdad? El control ahí del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral para las posibles y futuras contiendas electorales. Entonces, aquí tienen que jugar muy bien sus cartas, tanto el oficialismo como la oposición, para ver en qué posición están cada uno de ellos de ceder y que puedan ser tomados en cuenta para proponer nombres. Ya empiezan a sonar nombres, ya uno que está en varios chats y en varias conversaciones, ¿verdad? De temas políticos, de temas gremiales, ya empezaron a barajar ciertos nombres. Usted sabe que siempre lo tienen ahí como un globo sonda para que la gente se empiece a acostumbrar a escuchar ese nombre, ¿verdad? Y habría que ver qué es lo que va a pasar en los próximos días, porque definitivamente no pueden permanecer vacantes esos dos cargos, porque son importantes en temas electorales. Hay que ver si va a haber acuerdo político como antes. Para que Libre tuviera representantes, hubo un acuerdo político, Partido Nacional Liberal y los de Libre. Ahora ha habido, no ha cambiado el discurso Libre, pero sí hay preocupación que le van a quitar estos representantes. ¿Usted qué cree que va a pasar? Es un tema eminentemente político y tenemos que tratar de ponernos en nuestra cabeza el actuar de la clase política. Yo creería, como un ciudadano que no participa en política por estar vedado por las leyes internas dentro del Poder Judicial, que este miembro va a ser del Partido Nacional o del Partido Liberal. Eso creería yo. ¿No cree, Jaime? No creo, porque hay que tener bien claro que ahorita hay un cogobierno y no creo que el Partido Liberal vaya a aceptar de que el Partido Nacional tenga dos representantes. Y de igual manera el Partido Nacional no va a permitir que el Partido Liberal tenga dos. Por eso ahí para mí es un tema de una tercería que, bueno, tiempo atrás era alguien de la democracia cristiana.
Que se le mencionaba como bisagra, ese es otro tema. Pero lo que sí es un hecho que no creería que ni el Partido Liberal ni el Partido Nacional van a permitir que su contrincante más cercano tenga 2 representantes. Por ahí es el tema de la tercería, es la que ahorita, este fin de semana, me imagino que va a estar muy, pero muy interesante esas sesiones, esas misas, para ver quién es él o la persona que asume básicamente esos 2 cargos. Recordemos que el Poder Judicial lo está dirigiendo una persona de filiación del Partido Liberal. Y el Ministerio Público, pues una persona de filiación del Partido Nacional. Ha habido un balance, un equilibrio en cuanto a lo que es el bipartidismo y pues creería que en ese sentido ni el Partido Liberal ni el Partido Nacional van a permitir que sean personas de su partido político contrincante. Así que veo difícil que también quieran permitir que continúen personas de filiación de Libre, sobre todo las personas que son bastante radicales. Por ahí si apareciese de nuevo quien al inicio estuvo representando al Libre, que era una persona más prudente, más calmada, creería que sería más factible, pero obviamente hay muchos temas que son eminentemente Julio políticos. Navarro, que lo está mencionando. Sí, una persona más tranquila, no era una persona conflictiva abiertamente, y si no, pues creería que la bancada, la cuarta bancada más fuerte podría ser quien termine proponiendo a representantes de dicho partido. Saúl Escobar era el representante de la democracia en aquel tiempo. Sí. O sea que puede caerle la democracia. No sería nada descabellado porque del Pino creo que las posibilidades son menos, pero por ahí en su momento dado, como decía el colega, se han barajado nombres. Se mencionó inclusive el colega Leicelar, se ha hablado de la abogada Mena, se han mencionado algunos nombres. El problema está que cuando mencionan nombres de entrada, más bien como que los queman, porque se empieza a despotricar en contra de estas personas. Pero, repito, creería que este fin de semana va a ser muy trascendental para la vida política en cuanto a lo que es la escogencia de esos virtuales cargos. Dice César Durón Pino será el tercero en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, habrá que ver las negociaciones. Es un tema eminentemente político y recordemos que precisamente lo que hemos visto estos días son juicios políticos, eminentemente políticos más que jurídicos. Y aquí lo medular es si el Partido Liberal y el Partido Nacional van a permitir de que Libre continúe teniendo ese porcentaje de incidencia en estos órganos, o si por el contrario prácticamente les estarían dando un golpe fuerte a lo que es la solidez que, quieras o no, en su momento dado llegaron a tener. Y hay que tener algo bien claro, Raúl, yo he sido del criterio que estas instituciones deberían de tener una vida útil más corta, no esos 4 años, porque ahorita ya lo que es el Tribunal de Justicia Electoral y el CNE prácticamente ya no tienen mayor cosa que hacer. Yo soy del criterio que se debería de analizar que la vigencia o la vida laboral de los miembros de estas instituciones no deberían de ser los 4 años. Se pueden ahorrar esos 199,000 por magistrado que dijo Morazán ayer, ¿verdad? Son 3 magistrados. Más los suplentes, que creo que no es nada malo el salario que tenía, sí. y básicamente por no hacer nada, sin asistir, porque las pocas veces que fueron llamados o citados para que comparecieran, no lo hicieron. Hasta hace unos días la consigna era quitarle todos los representantes al Libre, de liberales y nacionalistas. Algunos han empezado a cambiar, pero bueno, hasta Pepe Lobo, ahí leí que dice Pepe que cómo le van a quitar al Libre el representante. Ah, don Pepe Lobo. Ajá. Interesante algunos comentarios con que aparece él. Él es un político. Él es un político y, no sé, a veces hace aseveraciones que uno debe respetar aunque no comparta. Lo que sí es un hecho es que muchos representantes del Libre por ahí han aparecido amenazando de que la posibilidad de que les sean quitados ese derecho, entre comillas, que ellos tienen a proponer un representante, implicaría pues actos
insurrección, tanto legislativa y no sé qué otro tipo de actividades. Y obviamente creo que eso es lo que menos espera el pueblo hondureño, y no creo que ni el presidente de la República ni el señor Tommy Zambrano estén considerando eso. Honduras necesita trabajo, trabajo y más trabajo. Y bueno, ese tipo de acciones creo que no le abonaría mucho a este gobierno. ¿Debería revisarse la ley especial de juicio político para decisiones que puedan afectar el futuro del país? Tiene que mejorarse. En efecto, este primer ejercicio ha demostrado falencias, pero creo que las falencias han sido más en el manejo del desarrollo de las audiencias cuando fueron escuchados cada uno de los actores llamados a un juicio político, y creo que en ese sentido debería de mejorarse el procedimiento. Luego, he de entender que, como lo hemos dicho y los tres hemos compartido, que son temas eminentemente políticos que van a llegar a su conclusión. El abogado Javier señalaba, no debería de verse como un hecho de una crónica de una muerte anunciada, de que se sabe que van a concluir con una posible destitución, y el hecho es que desde que se somete y se tiene la votación necesaria es muy probable que esa destitución se dé, y con los elementos que se llevaron aportados al proceso, su resultado pues era casi obvio. Pero a mi criterio lo que debe de mejorarse es el manejo de la audiencia por parte de la persona que es señalada al juicio político. ¿Y para ustedes, Javier? Sí, definitivamente. Hay que revisarla a profundidad, ¿verdad? Porque aquí, recordemos, no solo veamos los efectos a corto y mediano plazo, que es la exposición, ¿verdad? Y para mí esto es un sometimiento a un escarnio público, ¿verdad? Y a mediano plazo sería la destitución del funcionario. Veámoslo a largo plazo, ¿qué es lo que podría venir? Son demandas millonarias en contra del Estado de Honduras, ¿verdad? Y yo creo que el Estado no está para estar siendo ni demandado ni condenado con todas las violaciones que han habido. Imagínense los 4 magistrados de la Sala Constitucional, los fiscales en aquel tiempo, el general de adjunto. Entonces, hay que tratar de hacer las cosas bien. Ya es un hecho, es una realidad, ya está contemplado dentro del ordenamiento jurídico, ya está la ley. Entonces, que procedan a revisarla, que estos primeros ejercicios sirvan para una manera de realizar un estudio, un FODA, ¿verdad? Y de esa manera saber dónde están las fortalezas de la ley, dónde están las debilidades, cuáles son las oportunidades que se tienen. Y también, como le digo, el éxito de un buen gobierno va a ser en dejarse asesorar, en escuchar, ¿verdad?, los distintos sectores, ¿verdad? La academia, los profesionales que andamos día a día bregando y lidiando ahí con los criterios judiciales. Entonces, tenemos que ser abiertos en este tema, escuchar y también nosotros proponer de alguna manera en qué se puede mejorar. Entonces, yo creo que esto le va a dar el éxito a esta figura y, sobre todo, evitar que se laceren o se transgredan estas barreras, ¿verdad?, que son importantes, que recuerden que están ahí. No olvidar, está en la parte dogmática de la Constitución, lo que son los derechos, las declaraciones y las garantías que nos protegen a todos, y sobre todo el derecho de defensa y el principio de contradicción, que son fundamentales en este tipo de acciones. Raúl, hay que tener algo bien claro, que esta ley ya data de más de una década, no es nada nuevo, y el derecho es cambiante, al igual que todo en la vida. Obviamente lo que dice colega, lo comparto, debe de analizarse, porque la realidad de hace más de una década al día de hoy ha cambiado. Con solo el tema de la tecnología ya es completamente diferente. Lo que sí quiero hacer una acotación muy particular es que se debe de alejar de la mente del pueblo hondureño que toda demanda que se presente en contra del Estado de Honduras va a ser ganada. Esa es una ¿Va a idea, ser ganada? Sí, eso es una idea que se ha venido manejando, que no necesariamente obedece a la realidad. Que hay casos en donde el Estado de Honduras ha sido condenado, sí los hay, pero son muy puntuales. Lo que pasa es que obviamente no trasciende toda esa gran cantidad de demandas que son presentadas y que no tienen el éxito esperado por parte de quienes las presentan. Así que, entre tanto, el Estado de Honduras, a través de las diferentes instituciones, respete sobre todo el derecho de defensa y el derecho de petición, es muy difícil de que haya un buen resultado al presentar cualquier acción ante cualquier organismo internacional. Eso sí quiero que quede bien claro, porque se piensa... ¿No es que está seguro que van a ganar la demanda?
Sí, porque muchas personas piensan, no, ya la hicieron estos funcionarios porque van a presentar una demanda a nivel internacional. En primer lugar, no es fácil, no es barato, solo el tema de la movilización, y tampoco es cierto que toda demanda que se presente es seguro de que el Estado hondureño la pierde. Eso que quede bien claro. Es de conocer la normativa con la que funciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas parten, claro, a través de la Convención Americana, pero cada una de ellas tiene su reglamento y sus estatutos y los métodos y los requisitos previos con los que se puede acudir. Como muy bien lo dice el abogado Jaime, la ciudadanía tiene que entender que el hecho de decir que voy a acudir a los órganos internacionales es que voy a tener éxito, porque no lo es. En la mayoría de casos, como muy bien lo ha señalado el abogado Jaime, las actuaciones en contra del Estado de Honduras se pierden, y esto es un dato que los que se dedican a los derechos humanos, que lo estudian, pueden comprobar las estadísticas, porque las páginas web de la Comisión Interamericana, por ejemplo, demuestra cuántas peticiones son presentadas a nivel anual por cada uno de los países que integramos la OEA, y cuántas de ellas son admitidas, cuántas de ellas son pasados a demandas dentro de la Corte Interamericana, y los números en estadísticas son bajos, son pocos. Claro, hay violaciones que son notorias, que no se obtienen respuesta dentro del país, pero en la mayoría la estadística no deja de mentir, y es de conocer la técnica legislativa cuando uno acude a estos órganos internacionales, y el porcentaje de éxito es bien bajo. O sea que no es como ir a pegar un bolo, como ese es refrán que se usa aquí, que muchos creen que esas demandas son seguras que pegan. Exactamente, es algo que no es seguro. La Comisión Interamericana vela por el tema de derechos fundamentales. Hay que ver qué derecho fundamental es el que se va a llevar. Hay que ver que se agote la vía administrativa en cada país, que en Honduras se tiene que agotar, si no, no se puede acudir ante la Comisión Interamericana. Y luego, qué derecho fundamental es el que van a señalar estas aparentes personas ante la Comisión o la Corte Interamericana. Y esto no es tan fácil. En un juicio político es un tema eminentemente político. No se va a centrar únicamente en un debido proceso, en el derecho de defensa, porque en el caso da la apariencia de que este derecho se les respetó y no decidieron utilizarlo. Entonces, puede ser que hayan recomendaciones como ya se han dado en sentencias dictadas por la Corte Interamericana, que nos dice que no es del todo adecuado el procedimiento que se tiene, pero con eso no quiere decir que el que se tenga no garantice derechos fundamentales. ¿De acuerdo con eso? Sí, completamente de acuerdo, y es precisamente lo medular, lo importante de mi comentario, porque se argumentaba que desde un inicio que existió la comparecencia del ex fiscal era precisamente por ello, para ir cumpliendo con los requisitos que se deben de acreditar para considerar el hecho de que sea admitida una demanda. La admisión es un tema de entrada, pero que una demanda a nivel internacional sea admitida no implica forzosamente que va a ser declarada con lugar. Así que hay que tener eso bien claro para que el pueblo hondureño no piense, no asuma de que este tipo de acciones políticas obligatoriamente va a desencadenar en una sentencia condenatoria en donde el pueblo hondureño tenga que realizar un pago de daños y perjuicios a las personas que presentan ese tipo de acciones. Abogado Javier. Sí, definitivamente, ¿verdad? Y en función de eso iba mi comentario, que hay que tratar de hacer este tipo de procedimientos evitando eso, ¿verdad? Porque ya en el pasado hay estadísticas, hay números ahí en los cuales el Estado de Honduras, lastimosamente, ¿verdad? Por acciones indebidas de ciertos funcionarios, el Estado se ha visto en haber sido sometido a este tipo de procedimientos. Y hay que recordar otra situación, que a mi criterio, a veces a la Procuraduría de la República le ha hecho falta este equipo de abogados. Yo recuerdo en aquellos tiempos cuando nosotros estudiamos en la facultad y veíamos Derecho Internacional, leíamos sentencias, y habían grandes abogados que defendían el Estado de Honduras, como el abogado Max Velázquez Díaz, el abogado Eduardo Martel, que participaron bastante, tuvieron bastante incidencia en la representación del Estado de Honduras en los juzgados internacionales. Entonces habría que ver si Honduras actualmente se encuentra preparado con abogados hondureños que antes lo hacían, ¿verdad? Que patrocinaba el Estado de Honduras a cambio de ese servicio,
para que estos abogados se pudiesen formar académicamente en las universidades internacionales, porque aquí estos temas no se tocan mucho, a veces somos muy domésticos, ¿verdad? Solo miramos lo que son las leyes internas y nos olvidamos mucho de lo que son los convenios, los tratados, de los cuales Honduras es suscriptor. Entonces, también el Estado de Honduras debe de verificar que Honduras tenga abogados preparados en estos temas para hacerle frente a estas demandas, ¿verdad? O si no, en todo caso, estar preparado económicamente para contratar firmas internacionales para que nos puedan ejercer la defensa. Pero bien, se va a seguir haciendo, esto ya es, como le digo, es una realidad. Entonces el Congreso Nacional lo que debe prever es brindar estas garantías, ¿verdad? Porque, como le digo, ya de demandas el Estado de Honduras ya está cansado y el pueblo está harto de seguir teniendo que pagar este tipo de situaciones. Raúl, me manda un mensaje una colega y amiga que tiene mucha experiencia en materia de derechos humanos y me establece de que no hay que tenerle miedo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno podría reconvenir y llevar el sistema a conocer sobre las prácticas autoritarias desde lo electoral. Y está el caso de Venezuela. Así que, recalcando en ese tema, no hay que pensar de que esta institución se presta para la aparición de nuevos millonarios. No es así. Cuando él dijo de todos los países que presenta, dije, un montón han de pensar que van a hacer dinero de esa manera. No, para nada. No es así. El sistema tiene prefiltros, podríamos decirlo, para que la ciudadanía lo entienda mejor. Un prefiltro, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque usted no puede acudir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted acude en petición, así lo llama el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la comisión estudia esta petición que usted realiza a ver si hay violaciones a derechos fundamentales. Y ella es la que decide, luego de escuchar al Estado y escuchar a la parte peticionaria, es la que decide si hay violaciones a los derechos fundamentales, establece métodos para que lleguen a soluciones amistosas. Muchos juicios llegan a soluciones amistosas en la etapa de la Comisión Interamericana, pero otros que no se llegan a soluciones amistosas, es la Comisión Interamericana la que dice, ok, esto lo pasamos a la Corte Interamericana. Es decir, es conocer el sistema. Estando en la Corte Interamericana, el Estado no es así que pueda reconvenir. El Estado en el sistema interamericano no puede reconvenir porque los sistemas de derechos humanos, quienes violan derechos humanos son los Estados. Entonces, siempre la parte demandada, por así decirla, o la parte acusada, va a ser un Estado. Va a ser Honduras, va a ser Nicaragua, va a ser Guatemala, va a ser México. Entonces, no se puede dar el tema de una reconvención. Sí, el derecho de defensa, como muy bien lo señalaba el abogado Javier, que es algo que cuando uno es procesalista lo mira muy sencillo, porque al final el Estado, a través de la PGR, con buenos procesalistas, pueden entender el sistema de defensa que preestablece los reglamentos que en reiteradas ocasiones he mencionado. Entonces, un abogado procesalista en derecho penal o en derecho civil, fácilmente puede hacer una defensa adecuada en favor del Estado de Honduras, claro, cuando el Estado tiene los elementos para poderse defender sobre la petición a violaciones de derechos fundamentales que se le hayan imputado. Bien, todo lo que ha trascendido sobre el manejo durante la presidencia de Rebeca Raquel Obando en la Corte Suprema de Justicia, ¿consideran que debería preocuparse esto sobre las manos que estaba la justicia del país? Se habla de que ayer se presentaron, yo escuché a Nery Arteaga, que llegaron no sé cuántos, más de 20 carros, guaruras, conductores, que era un derroche. Abogados. Mire, yo también escuché parte de lo que expresaba su colega Nery Arteaga, que es un profesional serio, porque a veces depende hasta quién haga ese tipo de aseveraciones. Y sí sería, y es lastimoso, de que hayan ese tipo de excesos. Uno entiende de que hay algunos cargos que necesitan, y es un imperativo el que se le otorgue, se le brinde seguridad, pero no una seguridad que implique una cantidad enorme, ya prácticamente fuera de toda lógica, de vehículos de seguridad, de carros seguidores, y obviamente los vehículos en que se transportan no son vehículos comunes y corrientes, son de alta gama, carros blindados todos, decía. Carros blindados del año, y eso es lo que sí creo que
constituye un exceso o un abuso que debe de ser investigado. Lo que sí llama la atención es que no haya salido esta dama o el mismo vocero de la Corte estableciendo de que eso no es cierto, porque precisamente es un tema que interesa a todo lo que es el Poder Judicial y básicamente a los magistrados. Recordemos que todos los magistrados tienen el mismo nivel. Ahí ninguno es subalterno de nadie. Todos tienen la misma posición y lo que, repito, se ve con muy malos ojos es esa cantidad exagerada de seguridad de vehículos que al parecer tenía asignado. He tenido la oportunidad de conocer a varios expresidentes de la Corte y nunca ha habido personas que tengan una cantidad que se acerque tal vez ni a una décima parte. Es exagerado. Me acordó de Miguel Rivera Portillo. Yo lo conocí. Yo lo miraba aquí en el edificio Continental. Caminaba con un chofer el señor. Sí. El abogado Lozano andaba en su propio vehículo, se trasladaba del mero centro a la Corte en su vehículo. Obviamente los tiempos han cambiado y eso no lo podemos negar. No, pero esa exageración, El exceso. eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque también eso se lo dan durante el cargo. Después queda sin nada. Absolutamente sin nada. Vuelvo a decir. Después quedan ellos manejando el carro. Hace poco vino Tito Mejía aquí, que era ministro de Defensa. Y la verdad Tito no caminaba con un montón de militares. Pero ahora Tito ahí viene, él solo manejando el carro desde Latío. Yo me lo he encontrado en varias ocasiones. Él era muy amigo de mi jefe, que en paz descanse, y él andaba normal, básicamente normal. Y eso es lo que uno espera de autoridades. Si no se ha hecho nada malo, ¿por qué deben de andar temiendo? Correcto. Es de conocer la historia desde cuándo se asignan seguridad en el Poder Judicial. Esto no es muy reciente. Los magistrados que ustedes han mencionado no tenían seguridad, no tenían ni carro asignado, cada quien andaba a su carro, llegaban en su carro, se asignaban, trabajaban, ellos estudiaban los expedientes, ellos proyectaban las sentencias, algunos llevaban algunos expedientes para trabajar en casa. El tema de seguridad en el Poder Judicial se da desde la presidencia de Jorge Rivera Vilés por el tema cuando el Congreso autoriza el tema de la extradición y viene el temor hacia los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son los designados para conocer los casos de extradición, y por temas de seguridad se les asigna seguridad. Ahí nace, durante la presidencia de Jorge Rivera Vilés. Y la seguridad que se les dio en un inicio es a ellos, y se dieron los famosos carros blindados y un carro seguidor. Luego ese pleno analizaba sobre la seguridad de sus familiares, y eso fue un tema muy discutido, y creo que se le llevó a asignar un vehículo adicional para sus familiares. Luego esto cesó cuando vio que no se corría tanto riesgo por el tema de las extradiciones, y cuando llega la nueva Corte Suprema de Justicia que dirigió Orlando Argueta, la seguridad y el transporte asignado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia únicamente fueron 2 vehículos. Una camioneta blindada. ¿Argueta tenía 2 vehículos? Creo que igual que todos los 15, tenían una camioneta blindada cada uno y un carro seguidor. Eso fue en la época de Orlando Argueta. Pero, no sé abogado, si disculpe que lo interrumpa. adicional. Yo conozco y soy amigo de varios exmagistrados de la Corte anterior que básicamente solo andaban en un conductor, uno o dos de seguridad, y solo andaban Andaba el seguidor en la siempre, camioneta. pero andaba en un seguidor. Todos. No, yo se lo Todos. puedo asegurar. Es que a veces conducían, unos pocos conducían ellos su vehículo, otros les gustaba que el chofer que les asignaba ese es otro tema. Y algunos andaban un elemento de seguridad. Arrancaron con militares la Corte Suprema de Justicia de Orlando Argueta, luego cesaron a que fueran militares y fueron contrataciones directas por parte de la Corte. Y lo que sí tenían asignado todos a su disposición es la camioneta blindada y un seguidor. Ahora, se dice, no me consta, me consta en algunos, que la actual Corte Suprema de Justicia esto cambió. No sé si solamente tienen una blindada, parece que también tienen un segundo carro, no sé si será blindado para sus familiares, porque sí se miran en la Corte Suprema de Justicia cómo llegan camionetas Prados nuevas y no son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quienes los manejan. Y hay el problema es cuando el magistrado o la magistrada tiene 4, 5, 6 hijos. Exactamente. No se daba. O sea, la Corte anterior no tenía vehículos para los familiares. Esta se dice que sí se tiene. Es algo que fácilmente se puede comprobar y como ustedes mismos lo mencionaban, no se dice nada al respecto
si es cierto o no es cierto, y cuando se calla, pues algo de verdad hay. Licenciado, ahora yo tengo una gran pregunta. Que siempre este tipo de situaciones salen a la luz cuando la persona cesa en su cargo, ¿verdad? Yo creo que es importante que los medios de comunicación, que a quien corresponda, que dieron esta información, porque esta investigación me imagino que no es nueva, ya se sabía desde hace mucho tiempo. Si ahí están a la luz, ¿verdad? En los portales de transparencia subido lo que son los contratos que se adquieren en cuanto a seguridad y con las concesionarias de vehículos, ¿por qué esperar que la persona salga del cargo para dar a conocer ese tipo de cosas? Es sano y es bueno que todas las autoridades, ¿verdad?, tengan hasta cierto punto lo que, no su vida privada, lo que concierne a su servicio, ¿verdad? En el caso de la carrera judicial, a su servicio judicial, en el caso de ser funcionarios administrativos, su servicio, y lo que se contrate con dinero del Estado, que esté público, ¿verdad? Porque siempre salen a la luz estas denuncias cuando ya la persona ya no está en el cargo. ¿Qué me da a pensar eso a mí? Que como ya no está... el árbol caído. Exactamente, ¿verdad? O repartiendo. Entonces es bueno que las personas durante están en funciones... Los magistrados decían que ella no les repartía ni un conserje. Parte de la caída de la señora fue el malestar de los 14 magistrados que decían que ella lo había tomado como una hacienda personal. Y que no los permitía ni nombrar un conserje, ni una aseadora, ni un conductor. ¿Y por qué no denunciaron eso cuando ella era presidenta? Y menos un juez. ¿Por qué esperaron que fuera? ¿Por qué no hablaron de? Exacto, como aquel personaje. ¿Y qué tal? Para no caer en desgracia. No. ¿Y qué tal no lo dijeron y prepararon su caída? El tema, Raúl, que también no hay que tener, no hay que dejar a un lado que cuando un magistrado preside, los demás magistrados andan viendo la forma de estar en buenos términos para temas de viajes, de por ahí algún nombramiento para algún familiar o amigo, y por ahí se entendería. Lo que sí es lastimoso es que aparezca ahorita un listado grande de vehículos asignados a un funcionario, y aquí el amigo no me va a dejar mentir, tanta falencia que hay en el Poder Judicial. Los defensores públicos ahí andan increíblemente un carrito que ya da tristeza. Los receptores ahí andan peleando un carrito ahí que hay que empujarlo en encuestas. O sea, hay tanta necesidad aquí en Tegucigalpa, no digamos a nivel nacional, que eso es inconcebible. No es perdonable que haya ese tipo de acaparamiento. No se concibe, por ejemplo, la excesiva contratación de guardias privados dentro del Poder Judicial para andar de escoltas, el alquiler de tanto vehículo, donde con 2 sueldos o con un alquiler de un vehículo se puede contratar a un juez de paz. Entonces se tienen juzgados de paz acéfalas, se tienen secretarías dentro de los juzgados de paz y dentro de los juzgados de letras, personal que no se contrata, pero sí se contratan, se alquilan vehículos seguidores, vehículos. Cuando vio ese reporte, ¿qué pensó? Me dio pesar el hecho de que uno sabía cómo andaban los 2 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y sus familiares no andaban en vehículos del Poder Judicial. Y si esto es cierto, es lamentable de cómo se exceden en estos temas, cómo el dinero no se enfoca en lo que la ciudadanía ocupa para obtener una pronta y expedita justicia, contratación de personal que es indispensable. Ustedes ven que se convocan a 600 plazas, es decir, que hay 600 plazas que estaban acéfalas, que no se lograban solventar. Entonces, la Asociación de Jueces y Magistrados hemos venido señalando todos estos desaciertos desde el 2022, 2023. El problema es que tenían una paralela ustedes y nosotros de los beneficiados. Y nosotros únicamente en relación a la judicatura. Ojo con eso. Nosotros no conocíamos temas internos administrativos de vehículos blindados, de vehículos seguidores, de guardias, porque para eso hay otras asociaciones que velan por los intereses de estos otros empleados. Claro, teníamos una paralela que se guardó al silencio porque se fue inmensamente beneficiada con nombramientos sin concurso. Dedocráticamente. Dedocráticamente, y eso pues ningún profesional quiere poder comentar y decir, yo soy juez, ¿y cuándo concursaste? No concursé. O platicar con otro, ¿y cuándo obtuviste tu ascenso? En tal época, fue sin concurso tu ascenso. Entonces, eso no siente orgullo la persona que lo recibe, ¿no? Siente orgullo la persona que puede decir, me sometí a un concurso, puse mi currículum, puse mis estudios, puse mis evaluaciones escritas, verbales,
mi prueba polígrafa, donde no estoy vinculado con el crimen organizado. Hasta el y así obtuve. antidoping, hasta el antidoping. Claro, es decir, todos los que han obtenido, y esa es la molestia que O los tiene la asociación, ascensos, o los ascensos de cargos personas. y ascensos. Porque cuando usted asciende en el Poder Judicial, usted tiene que concursar. ¿Eh? Concursar es, yo agarro mi currículum y yo lo pongo frente a los demás con los que quiero concursar. Me van a hacer un examen escrito, me van a hacer una evaluación verbal y todas van a ir teniendo puntuación. Y luego me van a someter a un examen, a una evaluación psicométrica, me van a someter a un estudio socioeconómico para ver si lo que tengo es acorde a mis ingresos, me van a someter a pruebas toxicológicas. Es decir, los jueces y magistrados que venimos de años atrás, nos hemos sometido a este tipo de evaluaciones donde damos muestras de orina, muestras de sangre para ver si nosotros somos personas que consumimos drogas. Y por último nos sometemos al polígrafo. La gente que no conoce, que nos escucha, ¿qué es el polígrafo? Es el detector de mentiras. Sobre temas vinculantes al tráfico de drogas, al narcotráfico, al lavado de activos. Entonces, todos los que obtenemos cargos por oposición, por concurso, pasamos por todo este filtro y quedamos en un listado y así obtuvimos los cargos. Hoy, desde que entró la nueva Corte Suprema de Justicia, que tenía las facultades para nombrar, pero atadas a la ley de la carrera judicial, y esto se incumplió, todas esas personas que se sometieron a todo esto los ignoraron. Y las plazas se dieron a quienes se quisieron, ¿no? A personas que no se habían sometido al polígrafo, a personas que no tenían una evaluación toxicológica, evaluación curricular, y claro, ocasiona molestia. Molestia de que un juez de paz, de sus fondos, paga una maestría para especializante pensando, cuando venga un concurso, yo voy a aspirar a ser juez de letras del trabajo porque a mí me gusta el derecho laboral, y este juez de paz se prepara, estudia, concursa, lo supera, y cuando está la plaza vacante, lo ignoran y nombran a alguien que no se sometió a concurso. Entonces, la Asociación de Jueces y Magistrados, claro, se enfoca en estos nombramientos, en los nombramientos de la judicatura, que tienen una afectación vital en el Poder Judicial y en el país hacia la ciudadanía. ¿Por qué? Porque viene el tema de la independencia judicial. La ciudadanía muchas veces no comprende qué es esto de independencia judicial. Y lo primero que creen es que el juez nadie le diga qué hacer. Sí, pero creen que protege al juez y no es así. La independencia judicial es para el ciudadano que es sometido a juicio. ¿Cómo así? De que cuando una persona es sometido a juicio, ya sea como demandante, como demandado, como acusado, como ejecutante, como ejecutado, el juez va a tomar la decisión en su caso sin que nadie intervenga en él, sin que nadie le diga dictar una sentencia en favor de este o en favor del otro. Eso es independencia judicial. Mientras que cuando al juez recibe una llamada de su superior y le dice, en este caso fallas de esta manera y fallas de esta otra, es cuando se violenta la independencia judicial. Entonces, la independencia judicial es que le garantiza al ciudadano que acude a un juzgado, que acude al Poder Judicial en búsqueda de su derecho o defendiéndose, y que el juez que va a resolverse su causa sabe que lo va a hacer en base a derecho, que no lo va a mandar, por ejemplo, en una prisión preventiva, sino que le va a dar otro tipo de medida y que nadie lo va a llamar y le va a decir, no, a esa persona no le dejo una medida. Entonces, esta independencia judicial se garantiza únicamente con aquellos jueces que se someten a un concurso, que obtienen su cargo con independencia. No quiere decir que los que no lo hayan obtenido no lo tengan, puede ser que sí, pero afecta directamente a la ciudadanía. Qué importante, licenciado, con su permiso, lo que menciona el abogado Carlos Izaguirre, porque nosotros, como profesionales independientes de hace más de 15 años, hemos venido denunciando este tipo de situaciones en donde nosotros lo vivimos, las inclemencias todos los días, ¿verdad? De personas que están siendo jueces, ¿verdad? Que los ponen ahí en sus cargos sin el debido concurso. Le cuento, yo también fui parte del Poder Judicial en algún momento. Fui escribiente de los juzgados de lo civil, ¿verdad? Una gran escuela, claro. Muy bonita sobre todo. Es que así debe ser, un buen abogado tiene que haber estado litigando en la calle, escribiente, todo eso. Exactamente. Lo digo porque recientemente le puse un ejemplo aquí a una compañera que se estaba cometiendo un error de acuerdo a mi criterio y mi experiencia, porque yo fui reportero, y entonces uno conoce. Claro. Ahí con ustedes. Es que antes iniciaban ustedes así, cubriendo la fuente judicial. Como dicen popularmente, desde la escala básica, ¿verdad? Conocer hasta que cuando llega uno el primer día, abogado, y le dicen folia este expediente de 1000 folios,
desde eso hasta llegar a poder cubrir una audiencia de testigos, ¿verdad? Ya después, cuando obtuve mi título, yo decidí abandonar la carrera judicial porque aspiraba a ser abogado independiente. Y como le digo, desde el año 2010 hasta los días de ahora que Dios me ha dado vida, hemos bregado ahí con las decisiones judiciales. Entonces siempre hemos denunciado esta situación, que en esta asunción de la abogada Rebeca se había dado eso en los tribunales de justicia, que es lo que veíamos nosotros en la actividad administrativa, que ponían gente sin conocimiento, ¿verdad? Y al final eran unas resoluciones aberrantes, ¿verdad? En la administración pública, y lo mismo estaba pasando en los tribunales. ¿Y sabe qué pasa? Que no solo los ponían de jueces, sino que también coordinadores de juzgados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a veces se extravía el expediente o algo, uno quiere escalar la situación, hable con el coordinador, ¿verdad? Y eran personas sin experiencia. ¿Y qué pasa? Que al final nosotros, como representantes procesales, recibimos esos efectos nefastos y negativos y se los tenemos que trasladar a nuestros clientes. Y nosotros que vivimos de la profesión, vivimos también de darles resultados. Entonces se vivió por mucho tiempo esto, que ojalá que se pueda corregir. Sabemos que hay una ley de la carrera judicial, que hay procedimientos establecidos para los concursos que muchas veces no se respetan, ¿verdad? Entonces, qué bueno que se estén haciendo este tipo de denuncias y ojalá que el abogado Vallecillo, ¿verdad? En la nueva asunción, como decía el abogado, que esa escoba barra bien porque es nueva, ojalá que sea así y puedan tomar cartas en el asunto y poner gente que esté preparada. Pregunta a sus panelistas, ¿se podría auditar la gestión de la señora Raquel Obando como presidente de la Corte? A pesar que ahora sigue siendo magistrada. ¿Se podría qué? Auditar la gestión de ella como presidenta. Es que viene la obligación de ella misma dar una aclaración y demostrar que las aseveraciones, que los comentarios, que las noticias que han trascendido no son ciertas. Eso haría yo, para que no se maneje en el ambiente una narrativa, como mencionan ahora, de algo que no es cierto. ¿Y si fuera cierto, qué haría? Ahí sí tendría problemas. Es que el problema que hubo, lastimosamente, son esos nombramientos que se dieron, hombre, de esos dedazos. Imagínense que nombraron a un magistrado, después de ser juez de sentencia de un solo, de magistrado de la Corte de Apelaciones Penal. Y de ahí lo mandaron de esa Corte de Apelaciones a la otra Corte de Apelaciones teniendo denuncias. Ese magistrado, sin ningún tipo de concurso, es el que aparecía defendiendo la posición institucional de esa paralela a la Asociación de Jueces. Obviamente, al ser beneficiado Raúl, creo que yo también habría hecho lo mismo, pero el problema es la meritocracia, eso es lo que no se respetaba. Es inconcebible que personas que tienen una carrera judicial de años y llegue una persona solo porque es cuñado de una magistrada a ocupar un cargo y rápido tenga un ascenso vertiginoso de juez a magistrado y que curiosamente ese magistrado sea el que conozca de los casos de mediáticos de partidos políticos de oposición. Esas cosas no se pueden volver a dar y creería que se debe de revisar todos esos ascensos, todos esos nombramientos de dedo que se dieron durante la vigencia en la presidencia de la abogada, porque obviamente no todos fueron incorrectos, no se puede generalizar, pero sí hubo varios que han sido señalados y muy cuestionados. Hay quienes fueron nombrados de manera correcta porque ella tenía la facultad, pero hay muchos nombramientos y ascensos que dejan mucho que desear. No investigaron las denuncias que varios de estas personas tienen. Sí, aquí dice don Antonio Molina. Buenos días a sus invitados. La abogada Raquel Obando renuncia a su cargo de presidente y no a la magistratura. ¿Ese hecho basta para que el Congreso Nacional para no aplicar el juicio político? Claramente están evidenciadas sus abusos por no seguir con dicho procedimiento. Efectivamente, creo que un gran sector de la población hondureña hemos quedado pendientes de saber cuál era el contenido de esa denuncia, qué era lo que contenía la misma, ya que solo se inició con la lectura y de ahí pues trascendió de que iba en camino la renuncia de ella y se dejó de leer el contenido de la misma. Con el paso del tiempo hemos aterrizado, hemos entendido de que obviamente, tal y como fueron narrados los hechos que se le atribuyeron al exfiscal, ella decidió no ser objeto de ese señalamiento ante todo el pueblo hondureño.
Ahora bien, el tema es que ella renuncia a un cargo, pero no a la magistratura, y ella, los diputados la eligieron como magistrada, no como magistrada presidenta. Y es ahí donde hay una nebulosa que lastimosamente pues, se manejó de una manera eminentemente política, ya que fue una renuncia condicionada. Renuncio, pero solo a la presidencia, no a mi condición de magistrada. Ahí creo que son de los temas que se deben de seguir analizando, se debe de mejorar esa ley, que repito, ya tiene más de una década y debe de actualizarse. ¿Es legal, viable que el Pleno de Magistrados anule los acuerdos de nombramiento de aproximadamente 180 personas? Bueno, recordemos que hay un precepto básico en la ley que todo acto que se realiza, ¿verdad? De alguna forma, de la misma forma, se puede anular o se puede retrotraer. Entonces, en este caso, habría que revisar puntual explícitamente lo que son las facultades del Pleno de Magistrados, ¿verdad? Lo que pasa es que recordemos que aquí van a surgir reclamos, ¿verdad? Porque fueron derechos laborales que se otorgaron a través de un nombramiento, ¿verdad? Recordemos que la Corte realiza lo que son sus acuerdos, entonces intempestivamente no se puede, ¿verdad? De primas a primera venir y decir, vamos a anular todos esos nombramientos, porque definitivamente esas personas, al dárseles su acuerdo de nombramiento, se hacían acreedores y merecedores de sus derechos laborales, que según todos los convenios internacionales de la OIT y según la normativa interna, eso no se puede transgredir, ¿verdad? Pero recordemos que habría que revisar técnicamente en conjunto con lo que es la carrera judicial y los especialistas técnicos a ver quiénes están capacitados y facultados para ostentar dicho cargo, ¿verdad? Porque hay un principio, ¿verdad? Aquí todos lo sabemos, no se puede jugar con la justicia, ¿verdad? Como hemos coincidido todos acá, eso es algo muy importante para un país y no podemos poner a personas que no ostenten, ¿verdad?, las capacidades, que no tengan los conocimientos ni la experiencia. Yo en lo personal no tengo nada en contra de que una persona pueda ir ascendiendo, ir haciendo carrera judicial y por méritos pueda acceder a esos cargos, ¿verdad? Que a mi criterio hay jueces muy honorables. Eso es lo mejor. Exactamente. Que uno vaya ascendiendo de acuerdo a su experiencia. Claro, pero vaya, por ejemplo, en el caso del abogado, que yo lo conozco porque somos compañeros de cátedra, personas que se han formado con maestrías, doctorados, postdoctorados, que siguen estudiando, y nosotros que somos de la academia y somos llamados a estarnos preparando, yo digo, estas personas son las que se deberían tomar en cuenta. Sí, pero son dos cosas. Sí, obviamente la gente estudiada respeta mucho eso, pero la gente que estudia y ejerce la profesión es mejor. Claro. Porque una cosa es el estudio y otra cosa ya es la práctica. Recuerde, Ustedes tres lo saben. Pues. Sí, sí, pero también desde yo considero que un juez haciendo carrera, ¿verdad? Construyendo lo que es la jurisprudencia en un país, conociendo de las distintas peticiones todos los días, también puede adquirir su experiencia. Sí es cierto lo que usted dice, licenciado Raúl, desde como decimos popularmente nosotros, desde la calle, desde el ejercicio profesional, uno va adquiriendo experiencia porque uno conoce de todo. A nuestro bufete, por ejemplo, llegan casos de todo tipo. Entonces ya tenemos nosotros los abogados especialistas en la materia que se lo asignamos, ¿verdad? Pero eso es importante, ¿verdad? En relación a la pregunta puntual, habría que revisar con las comisiones técnicas de la carrera judicial a ver si esas personas, a pesar de que se les dio su acuerdo de nombramiento, tienen las capacidades, es decir, que sean revisados, ¿verdad? Yo creo que los abogados que son parte del Poder Judicial y que tienen cargos importantes, hay que estarlos revisando periódicamente sus currículums, ¿verdad? Para ver si ellos se siguen actualizando, porque como ya todos sabemos, el derecho va cambiando y la forma en cómo se aplica también. Entonces hay que ver si ellos actualmente constan, ¿verdad? Pueden acreditar lo que son sus maestrías, sus diplomados, sus doctorados, para ver si en realidad son merecedores de ese cargo. Acontece lo siguiente. La Asociación de Jueces y Magistrados ya se pronunció al respecto y se dan varios elementos. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene varias cuestiones aún pendientes. Toda persona tiene derecho a recurrir una decisión. Aún no se han entregado esos, no sé si le van a llamar acuerdos, hay que ver qué decisión toma el Pleno de la Corte, si le va a llamar acuerdo de cancelación y pasarlos a interinos,
porque todo aquel que esté en desacuerdo va a tener que impugnar. ¿Y ante quién va a impugnar? Va a impugnar ante el mismo pleno y luego ante quién va a recurrir. Ya no tiene ante quién recurrir. ¿Será que va a ser en demanda ante lo contencioso administrativo? Pues la ley de jurisdicción de lo contencioso administrativo ya nos dice qué cosas se pueden recurrir ante ellos. Entonces pueden haber vacíos. El hecho es que tiene que ser revisados. Para que nos pongamos todo en contexto, el actual Corte Suprema de Justicia, el primer día de su trabajo, 17 de febrero del año 2023, sesionan y emiten un acuerdo publicado en el Diario Oficial La Gaceta. En este acuerdo modifican el reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia, denominan quiénes van a ser los magistrados integrantes del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y dentro de las modificaciones y actuaciones a cumplir señalan que ellos van a proceder a revisar los nombramientos que había recientemente realizado el expresidente Rolando Argueta. Esa revisión de nombramientos han pasado 3 años y ya meses y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no ha dado resultados. Es decir, no sabemos qué fue lo que se revisó, porque no es que antes los nombramientos se hacían a la perfección, tenían sus falencias. Hubieron nombramientos impugnados ante el Consejo de la Carrera Judicial, ante la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, algunos resueltos y otros aún hoy pendientes de resolver. Entonces, hoy en día está pendiente la revisión que señalaron en acuerdo y publicado en el Diario Oficial La Gaceta por el actual Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es decir, los 15, y se rumora esta medida por los comunicados que ha divulgado el área de comunicación del Poder Judicial, que viene a concurso y que se va a proceder a revisar, porque si nos percatamos, la noticia fue cancelación y se empezaron a hacer entrevistas sobre cancelación, pero documentalmente no tenemos que esto haya sido así, porque lo correcto es proceder a un trámite de revisión, porque como muy bien lo mencionaba el abogado Jaime, hay nombramientos que se hicieron de manera correcta. Personas que se encontraban en un registro de candidatos elegibles porque habían concursado para plazas y claro, se decidió, vamos a nombrar a una persona que sí se encontraba en los registros y vamos a nombrar a 5 que no, para que nadie diga nada. Pero venga, esto no se trata de pretender ocultar la realidad. Entonces, el Pleno tiene cosas por cumplir. El Pleno se está llenando de muchas cuestiones, como por ejemplo actualmente en esta semana, sanciones que se están aprobando de suspensión, de despido de diferente personal del Poder Judicial, y ellos están viendo que esto quita mucho tiempo de su trabajo jurisdiccional. Y es ahí donde viene el enlace de qué pasa con el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, para que estos magistrados se centren en la impartición de justicia. Jaime. Sí, tiene razón el abogado, él está... No, se nota el conocimiento del abogado. Él está bastante empapado de la realidad del Poder Judicial y es precisamente lo interesante, que sí hay material humano en la Corte. Existe gran cantidad de personas que inclusive lastimosamente han decidido salir del Poder Judicial porque nunca se les ha permitido el poder ascender. Y eso pues obviamente tenemos bien claro que aquí es un tema político. La política lastimosamente no se puede apartar de lo que es el nombramiento de empleados y funcionarios, y no solo en el Poder Judicial, en todas las instituciones. Y lo que causa reproche es que no necesariamente por un tema de méritos, sino que más que todo por un tema de amistad, de compadrazgo o de una lealtad absoluta. Es por ello que consideramos que debe de ser analizado todos esos expedientes, porque repito, hay varios que sí son merecedores a esos ascensos, a esos traslados, porque de igual manera cuando llegó esta nueva corte, varios, inclusive magistrados, y usted bien lo sabe, abogado, fueron trasladados al interior del país. Un exilio que... Me he contado uno de La Ceiba, creo. Sí, allá en Choluteca también está otro... Y no se ha resuelto. El Pleno es las primeras cuestiones que tiene que hacer. No puede someter a concurso plazas que se encuentran impugnadas. Son aberraciones en derechos de la carrera judicial. Compañeros que recién empezando la expresidenta traslada personas de Tegucigalpa a La Ceiba, de Tegucigalpa a Choluteca. Y son personas que uno las conoce, son doctoras en derecho, trasladados a La Ceiba. Los quería despedir. Con 4 adolescentes. Es que prácticamente un despido, Raúl. No, claro.
Y estas cuestiones se presentaron las impugnaciones. Pero esa es una práctica viejísima para que alguien renuncie. Y habría que ver el perfil de Pero las personas que ocuparan los cargos. En el Poder Judicial no era del todo una práctica muy común, porque en el Poder Judicial se venía respetando la carrera judicial. Luego tiene usted nombramientos de magistrados de Corte de Apelaciones que nunca han sido jueces, recientes, nombrando magistrados de Corte de Apelaciones que no han ejercido nunca el ámbito jurisdiccional. Nunca han redactado una sentencia y hoy no son jueces de paz, jueces de letras, son magistrados de Corte de Apelaciones. Sin experiencia. ¿Qué espera la ciudadanía? Son abogados o abogadas, pero nunca redactaron una sentencia. No saben dictar un auto, dictar una providencia, llevar a cabo una audiencia. Lo básico. Lo básico del derecho en la judicatura. Y hoy en día magistrados de Corte de Apelaciones. Hay otra serie de nombramientos realizados, familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encargos de magistraturas, encargos de jueces en San Pedro, jueces de letras. Entonces, es algo que tiene que revisarse sí porque sí. Y si estos magistrados tienen a su familiar nombrado, lo siento mucho, pero tienen que abstenerse en esa votación. O sea, tienen que dejar lo que usted bien dice, que sea una auditoría sobre todo lo que ha sucedido. Y esa auditoría no solamente va a ser en lo jurisdiccional, pero también en lo administrativo. Eso que usted está relatando es terrible para la Corte Suprema. Claro que sí, porque otros, lo que usted decía, se le acercaban a la presidencia para ver, ¿será que consiguen algo? Usted mencionó, estaban enojados todos. No es del todo cierto. Algunos tenían sus beneficios y obtuvieron nombramientos en diferentes plazas, en diferentes jueces, magistrados. Y claro, cuando toque votar, Bueno, si eso se revisa, van a decir, no, que no sé, que no votemos. Por eso. Sí, en la última votación fueron 9 o 10 que firmaron en contra de ella. En lo de febrero, 11-4, se dice que fue. 11-4. Y ocasionó molestas. Es claro, el señalamiento principal es que se dejara sin valor y efecto aparentemente, porque no tenemos esto publicitado en un comunicado o en un acta de acuerdo del Pleno, todo a partir de febrero. Ocasionó molestia en la presidenta porque dice yo hasta el 20 de febrero tenía facultades para hacerlo. Pero la presidencia nunca ha entendido que teniendo las facultades para hacerlo, el decreto 282-2010 le decía, usted puede nombrar jueces cumpliendo la carrera judicial. Y esas expresiones mínimas nunca las cumplió. Nunca respetó la parte de, usted puede nombrar cumpliendo la ley de la carrera judicial. Lo dijo en una entrevista que dice, no, si yo aquí los nombramientos, la gente viene aquí y yo reviso el currículum y esto pasa y recibe el nombramiento. Lo dijo verbalmente en una entrevista. Esto no puede ser. No puede ser cuando ya estamos claros el procedimiento rigurista que se sigue y se debe de seguir para que una persona sea juez. ¿Por qué? Tenemos 2 abogados en el ejercicio independiente de la profesión, muy buenos abogados en el ámbito que ¿Y los asesores de ella no le decían eso? Los asesores, no sé qué tipo de asesores serían. No, si no los decía ella, probablemente esos asesores tampoco conocían la ley de la carrera. Pero ser juez de paz, juez de letras, ser magistrado de Corte de Apelaciones debería ser un deseo para los abogados en el país. No es un deseo porque primero lo que se gana de un juez de paz y de un juez de letras y de un magistrado de Corte de Apelaciones. Luego puede ser un deseo propio de decir yo quiero llegar a corregir elementos que suceden dentro del Poder Judicial, pero como le digo, se prefiere contratar guardias, choferes, en vez de contratar un juez de paz, que no va a ganar aquel montón de dinero, pero las personas, los profesionales del derecho, somos tantos hoy en día que quieren una oportunidad para poder impartir justicia y no se les da porque no se llama concurso. Y con ese método de lograr llegar a una visita hacia un despacho, de que le llevaran el currículum y se daba la orden para poder recibir un nombramiento, es una total aberración. Las personas consultan, estudiantes de maestría que consultan, ¿y cómo hago para poder ingresar al Poder Judicial? Pues uno les dice, hoy en día está haciendo por esto que tenemos aquí, ¿no? Lamentablemente, cuando nunca había sido así. Uno con orgullo decía, tenés que esperar los concursos, porque en el concurso prepárate, saca diplomados, saca cursos, estudia, porque vas a competir en tu hoja de vida con otros profesionales del derecho. Así entró uno al sistema. Yo vengo de estar afuera, de estar ejerciendo el ejercicio de la profesión 15 años atrás. Y yo tuve un deseo, porque mientras yo estudiaba, practicaba, y yo me someto a un concurso, y yo ingreso a la carrera judicial como juez de paz. O sea, yo arranco de abajo de juez de paz, e internamente voy concursando para obtener mis siguientes plazas. Y esto es lo que quieren todos los jueces a nivel nacional. Pero usted mira cómo
infinidad de jueces de paz no los miran, los ignoran y les violan su derecho de ascenso y promoción, que lo respeta la ley de la carrera judicial y lo respetan innumerables sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esto entra por aquí y sale por este lado. No le respetamos el derecho Javier. a la ley. Mire qué interesante, licenciado, porque el abogado Carlos mencionaba algo, que a veces esta revisión que tiene que realizar el Pleno quita mucho tiempo, ¿verdad? Porque también ellos tienen otras actividades. Entonces, ¿qué es lo que hace? Revivir la figura del Consejo de la Judicatura. Y el recuerdo que tenemos nosotros, ¿verdad? Exactamente. Del último Consejo de la Judicatura es que fue nefasto. Desastroso. ¿Verdad? Prácticamente de casi todos los miembros, el 80% terminó procesado en los tribunales de justicia por abusos, por malversaciones. Entonces, es lo que nos da temor. ¿Será que es necesario revivir ese consejo, ¿verdad? O reactivarlo, en todo caso, según el mecanismo que proceda, porque no pueden estar los magistrados, ¿verdad?, de la máxima casa de justicia viendo temas de contrataciones, porque esto podría desviar lo que es la atención, ¿verdad?, de la impartición de la justicia, que es lo que quiere la ciudadanía y que es lo que queremos. Exactamente. Esto de la mora judicial es un tema de nunca acabar, ¿verdad? Y esto prácticamente es como una bola de nieve, porque en la medida de que la cantidad de población va creciendo, la demanda de justicia también es así, la cantidad de abogados que habemos, ¿verdad?, en representación de los intereses de nuestros clientes, todos los días están entrando casos, ¿verdad?, a los tribunales de justicia, y no es posible que se dé este tipo de cosas, que en vez de contratar jueces para descargar, ¿verdad?, la mora judicial, se esté contratando personal como ser aseadoras, como ser guardias de seguridad y este tipo de cosas. Entonces, como le digo, hay que darle el beneficio de la duda al abogado Vallecillo como presidente de la Corte de Justicia, de la Corte Suprema, ¿verdad?, del Pleno de Magistrados, y sobre todo que pueda cambiar la mecánica, porque lastimosamente nosotros mismos a veces hasta normalizamos este tipo de cosas. Nosotros decimos, es que así es ahí, ¿verdad? Y no deberíamos, siempre tenemos que estar, como hoy lo estamos, siendo esa voz en defensa del gremio, ¿verdad?, que gracias a ustedes que nos permiten estos espacios para poder expresarnos y que la ciudadanía también conozca de primera mano cómo es la situación en el Poder Judicial. Voy a hacer una pausa, pero antes de la pausa les voy a informar del campo internacional. Mucha atención, Irán anuncia la reapertura del estrecho de Hormuz mientras dure el alto al fuego con Estados Unidos e Israel. Esto hace pocos minutos. El estrecho de Hormuz ha sido declarado completamente abierto durante el periodo restante del alto al fuego, anunció este viernes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. En consonancia con el alto al fuego en Líbano, el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Hormuz se declara completamente abierto durante el periodo restante del alto al fuego, siguiendo la ruta coordinada tal como ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán. Declaró públicamente en la red social X. Estados Unidos anunció a principios de esta semana que iniciaría un bloqueo naval de Hormuz después de que Irán cerrara de facto durante varias semanas el canal del transporte del petróleo más transitado del mundo en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes al régimen de los ayatolás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje de agradecimiento en su red social este viernes, poco después del anuncio iraní sobre la apertura del estrecho. Trump confirmó, ahí está te mandé, ahí sí, ahí lo tenés. Trump confirmó que el estrecho de Hormuz está completamente abierto y listo para los negocios, pero matizó que el bloqueo naval seguirá plenamente vigente en lo que respecta únicamente a Irán, hasta que nuestra transacción con Irán esté completamente al 100%. Este proceso debería avanzar muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados, ha dicho el polémico Donald Trump. El anuncio de la reapertura de Hormuz provocó de inmediato una fuerte baja en los precios del petróleo. Bajará en Honduras, esperamos, un moderado descenso del dólar y subidas en la bolsa. Este avance llega después de que Irán y Estados Unidos iniciaron un alto al fuego en los últimos días tras semanas de enfrentamientos directos en las regiones del Golfo Pérsico. Esta tregua, que forma parte de un proceso negociador en curso con mediación del país como Pakistán, ambas partes buscan un acuerdo más amplio que incluirá
garantía de navegación en el estrecho de Hormuz y compromiso sobre el programa nuclear iraní. Repetimos, hace algunos minutos Irán ha anunciado la reapertura del estrecho de Hormuz, mientras dure el alto al fuego con los Estados Unidos. Bien ilustrativo lo que estaba diciendo el abogado, me dice la gente sobre esta situación de la Corte Suprema de Justicia. Como abogados, ¿ustedes qué esperan, Jaime? Bueno, se espera de que haya una revisión, un análisis a lo que ha sido la gestión de la expresidenta de la Corte y que si no hay nada malo, pues qué bueno. Fueron noticias que no obedecían a la realidad, pero de ser realidad, pues obviamente de que se sienten precedentes y que se actúe con todo el peso de la ley. Los informes que tengo eso de los carros es cierto. Un abuso, es un exceso y habría que ver si eso colinda o se puede enmarcar en alguna de esos tipos penales que ya nuestro código lo establece. Honduras no puede ni debe de seguir siendo objeto de abusos ni excesos por parte de ningún tipo de autoridad. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley y nadie puede alegar ignorancia de la ley. Creo que ese es un tema que lastimosamente la mayoría de empleados y funcionarios se les olvida. Piensan que por el hecho de andar bien ubicados políticamente pueden hacer o deshacer y eso no se puede ni debe de permitir. Se deben de sentar precedentes para que ya Honduras vaya cambiando. Recordemos quién tiene el control del ente acusador del Estado, ¿verdad? Es el único órgano que tiene el monopolio de la acusación penal y por ende un proceso investigativo es justo, necesario y urgente en este tipo de situaciones, ¿verdad? Si hay irregularidades, si hay acciones que se pueden subsumir dentro de los delitos, bienvenidas sean, ¿verdad? Porque aquí no podemos seguir generando impunidad desde la institucionalidad del Estado, ¿verdad? Como hemos estado aquí pregonando sobre las garantías y los principios, ella tiene todo el derecho a la defensa, también ella goza del principio de presunción de inocencia, pero entonces ahí viene el trabajo del Ministerio Público, en el caso de la Comisión del Delito, del Tribunal Superior de Cuentas, en el tema del manejo de los dineros, porque aquí se hablan de cantidades ultramillonarias, ¿verdad? Donde nunca antes se había visto. Entonces, no podemos seguir generando impunidad desde la institucionalidad del Estado. Entonces, si hay control desde el Ministerio Público, que se manden, ¿verdad?, a hacer las investigaciones pertinentes, que se investigue todo, desde el uso del dinero hasta el manejo de lo que son las plazas y los nombramientos irregulares. Abogado, ¿y usted que está con el conocimiento ahí? Dentro del Poder Judicial esperamos que se haga esa auditoría, que sea una auditoría completa y que no se le limite a ciertas actuaciones. En el área administrativa creemos que van a haber muchas sorpresas si esa auditoría se hace, que van a salir a la luz. Estamos claros de que el Congreso detuvo aquel juicio político, pero el Congreso puede reactivarlo y decidir hacer un juicio político por nuevas actuaciones u otras actuaciones. En el Poder Judicial esperamos, tenemos muy buenas expectativas con las actuaciones que creemos que va a realizar el nuevo presidente Wagner Vallecillo. Tenemos buena esperanza de que ahora el control va a estar en el Pleno. No queremos legitimación de actos irregulares o que su origen es irregular. Si la cancelación de las plazas y se van a someter a concurso, no queremos que sean con nombre y apellido. Es decir, una persona que está interinamente ocupando un cargo, no queremos que se le garantice que ese cargo se le va a otorgar a él después de un concurso, porque este interinato lo obtuvo de forma ilícita por no haberse sometido a concurso desde la época de los últimos 3 años de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, en resumen, esperamos una clara revisión de las actuaciones, respuestas efectivas, porque si no, la Asociación de Jueces y Magistrados, como lo hemos venido siendo, lo vamos a señalar. Es decir, todo lo que nosotros veamos que no se hace de manera correcta, lo vamos a seguir señalando. Ya se habla de este concurso, se habla de que una comisión está predesignada para señalar los protocolos, pero estos protocolos, claro, son las reglas del juego con los que se van a concursar. Pero luego está la ley de la carrera judicial que señala la comisión de selección, que está preestablecida quiénes la van a integrar y cómo se va a concursar. Es decir, queremos mejoras en el sistema. Queremos que si un juez quiere ser juez de letras de lo penal, se le aplica una evaluación en el ámbito penal y lo conexo al ámbito penal. Que si un juez de paz va a concursar para ser juez de letras del trabajo,
sus evaluaciones sean sobre temas del ámbito del trabajo, no como lamentablemente se hacían antes, de que usted aspiraba a ser un juez de letras del trabajo y le preguntaban de penal y de otras ramas no involucradas a su tema. Entonces son cosas que deben de mejorarse. Es sencillo mejorarlo. El Poder Judicial tiene elementos especialistas en cada rama que pueden llevar a un resultado correcto para que la ciudadanía sienta una aplicación de justicia correcta, que el profesional del derecho que representa a estas personas obtenga una respuesta pronta y expedita. La mora en el Poder Judicial tiene que cesar y la mora se resuelve con 2 elementos torales. Voy a poner un ejemplo. Cuando vamos al banco, hoy en día que ya con tecnología se va poco, pero antes íbamos al banco y hacíamos fila. ¿Y de qué nos quejábamos? Que solamente habían 3 cajeros y que por eso no avanzaba la fila y que un cajero lo llamaban para hacer un asunto y quedaban 2. En el Poder Judicial se ocupan en las áreas críticas más jueces, pero claro, no cualquier juez, juez preparado en la materia para poder solventar los casos. En las cortes de apelaciones se ocupan aperturar nuevas cortes de apelaciones. Hay cortes de apelaciones saturadas que tienen una mora de 800, 600 expedientes. Y luego vamos a la sala de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, haciendo funciones administrativas, más atraso van a tener, porque estas salas de por sí están llenas, no todas, unas rebasan a otras, las duplican, y ocupamos que estos magistrados de la Suprema estén concentrados en el ámbito jurisdiccional. Tienen asistentes o letrados de la Corte Suprema de Justicia que hacen una producción semanal grande, pero estos magistrados de la Suprema tienen que tener el tiempo para poder plenar estos expedientes y sumar lo que ellos estén sacando de proyectos de resoluciones. Esto nos va a dar un resultado expedito. Y el segundo es que el Congreso Nacional reforme las leyes que en el día a día en los juzgados son aplicados. Está el proyecto de reforma del Código Penal y Código Procesal Penal, pero ese es el ámbito penal. El que está dentro del sistema en el Poder Judicial sabe que los juicios, la mayor cantidad de juicios que hay en Honduras, en el país, son civiles. Entonces, las normas civiles tienen que reformarse. Después le sigue familia, después le sigue laboral y después llegamos al ámbito penal. Entonces, si civil es el número 1, las armas que se aplican en el derecho civil ocupan reformas. Hay muchas cosas que necesita que el Congreso las reforme. El Código Procesal Civil, el Código de Familia, la Ley Especial contra la Violencia Doméstica. Ocupamos que el Congreso apruebe el Código Procesal Laboral. ¿Quieren justicia pronta y expedita? Aprueben estas reformas. ¿Por qué? Porque el juez aplica la ley al caso concreto. Si el Congreso quiere que un juez aplique la ley de una forma determinada, lo pone así en la ley y el juez así lo va a aplicar. Porque los jueces somos las personas designadas por el Estado para hacer lo que las leyes dicen. Las leyes, el Congreso, los que representan a toda la sociedad, a los 10 millones de hondureños, dicen estas son las reglas de convivencia. Y entonces, estas reglas de convivencia, ¿quién va a ser, entre comillas, el villano que obligatoriamente va a hacer que se apliquen? El juez. El juez es esa persona no querida que cuando dicta una sentencia, uno de ellos se ve molesto porque el juez dice usted tiene que pagar, usted va a prisión, usted paga estos derechos laborales, usted Estado hizo mal a una asignación en una licitación y el villano es el juez. Claro, la contraparte que recibe respuesta a su petición dice este juez me dio lo que me correspondía. Entonces los jueces aplicamos la ley al caso concreto, pero si las leyes tienen infinidad de falencias, esperamos que el Congreso, luego de que termine este funcionamiento, empiece con lo que nosotros ocupamos para darle respuesta a la ciudadanía. Reformas indispensables en procesal civil, en el Código Procesal Laboral, que tiene aproximadamente 10 años de tenerlo el Congreso, ocupamos que ya se apruebe. Código de Familia, Honduras no puede seguir con temas básicos de que para divorciarse, ocupa conflicto para divorciarse. La Mora, ¿cómo algo que haría que el nuevo presidente de la Corte iniciara bien su gestión? ¿Qué acción podría hacer? ¿Qué toma de decisión? Nombramiento de nuevos jueces, pero la cosa es que no puede nombrar nuevos jueces sin tener espacios físicos para que ellos puedan desempeñar sus funciones. Entonces, ocupamos que el Pleno apruebe lugares donde físicamente puedan ser trasladados, por ejemplo, un equipo de laboral que sea trasladado a un área específica donde pueda atender a todas las ciudadanías. Y el nombramiento de jueces especialistas en laboral para solventar la mora inimaginable
que tiene el ámbito laboral. También ocupa el ámbito del contencioso administrativo. Tecnología, abogado. Imagínense que recientemente se crearon nuevas salas, nuevos despachos y no tienen computadora. ¿Y dónde van a dictar las sentencias? Están en sus ordenadores de manera privada dictando sentencias. No hay personal que pueda asistir en redactar un proyecto de providencia, de auto. Le toca al juez, le toca al magistrado redactar ese tipo de resoluciones. O el personal que se tiene está ampliamente saturado. Creo que ayudaría, Carlos, también el aumento del presupuesto. Indispensable. Se tiene una premisa que la Constitución de la República dice que es el 3% para el Poder Judicial. La Constitución de la República dice mínimo el 3%. Mínimo. Entonces, es algo tan fácil, pero se ocupa que el Ejecutivo preste la colaboración al Judicial diciendo ustedes ocupan dinero para el nombramiento de jueces, para la ubicación física de estos jueces, para el equipamiento de estos jueces. Y eso tiene que ser a nivel nacional. Tiene que ser a nivel nacional donde el Pleno tome estas medidas para dar respuesta y que el Congreso nos reforme las leyes que ocasionan trabas en las actuaciones judiciales. Bien. Muchas gracias, abogado, por su participación. Abogado, nos vamos. Gracias por la invitación, Raúl, y un placer haber estado aquí con los colegas compartiendo y dando lo que son nuestras posiciones en cuanto a esta situación lastimosa en que al parecer se está viendo al Poder Judicial una institución noble de la cual yo también formé parte. Pero que contó el hombre, pueden aparecer cosas fuertes en esa Corte Suprema de Justicia. Abogado. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación. Igual un placer para mí estar aquí con usted y con sus invitados. Y solo recordar que quien tiene ahorita el control del Ministerio Público para iniciar esos procesos investigativos, ¿verdad? Ojalá que no sigamos generando la impunidad y que se proceda de una vez por todas a sentar lo que son los precedentes y de alguna u otra manera pueda cambiar la situación en el Poder Judicial, que la población diariamente clama por justicia y necesitamos una corte transparente. Bien, gracias, así están las cosas. Me dice aquí el ingeniero Juan Carlos Rodríguez, me dice. Buenos días, para que pueda informarle a los clientes que la apertura del estrecho de Hormuz, eso ya lo dijimos, ayudará a que baje un poco el precio del petróleo, pero eso no significa que este próximo lunes tendremos rebaja en los carburantes en nuestro país. Pues una cosa es el precio del petróleo, otra muy diferente, el precio del combustible a nivel internacional y luego pasando por el promedio de los 22 días para el precio de Honduras. Así que si mejora el precio del petróleo, esa mejoría se podría ver dentro de unas 2 semanas aproximadamente, y eso dependiendo de cuánto mejore el precio del petróleo también. Así están las cosas en Honduras y en el mundo. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.